tardes, gracias por venir. Comienza el claustro de hoy. Gracias. Hace casi 107 años, don Benito Pérez Galdós honró con su presencia el claustro del 17 de marzo de 1917. Se estaba fraguando la Revolución rusa ya. Hoy la comunidad educativa de Lies la Rábida tiene el honor de ceder al excelentísimo señor don José Luis Gómez García la presidencia de esta sesión. Consecuencia lógica de la celebrada en diciembre pasado, donde se aprobó por unanimidad unir nuestros caminos a partir de ahora. Han pasado 167 años desde que nuestro instituto iniciara su andadura. Durante este tiempo hemos constado con auténticos gigantes, hombres y mujeres adelantados a su tiempo. Nuestro principal orgullo es haber contribuido a que las mujeres en España pudieran acceder a los estudios de secundaria en 1871. También por esa fecha iniciamos planes de estudio dirigidos a obreros de los principales sectores económicos de Huelva, minería y bodegas, lo que años después se llamaría formación profesional. Hay que destacar que el profesorado en Rábida impartía esta enseñanza en horario de tarde, doblando turnos y sin percibir contraprestación pecuniaria alguna. Por citar a algunos de estos gigantes, tenemos a Federico de Castro, el primer profesor de filosofía del centro y posterior rector de la Universidad de Sevilla. Joaquín Sama, profesor de filosofía y urdidor de la trama que hizo posible que Antonia Roba se convirtiera en la primera mujer en España en acceder a estudios de secundaria. Después vendrían peticiones en cascada, citando su caso como ejemplo, y en menos de 10 años estarían ya las primeras mujeres en la universidad en España. Francisco de las Barras y Aragón, catedrático de Historia Natural y alcalde de Sevilla, el presidente del Ateneo. Amós Sabras Gurrea, catedrático de Matemáticas y primer alcalde republicano de Huelva. Ángela Figuera Aymerich, poetisa, perteneciente al grupo de las Sin Sombreros, la generación del 27 femenina, que estuvo un poquito opacada. Como alumnado, debemos citar a la propia Antonia Roba, nuestro tesoro más preciado por encima del Nobel de Juan Ramón Jiménez, Eulalia Ruiz de Clavijo, la primera mujer procuradora en tribunales en España, el pintor José Caballero, figurinista del grupo del Teatro La Barraca de Lorca, Ignacio Sánchez Mejías, torero, escritor de la generación del 27, sportman, aficionado al cine y, más importante aún, presidente del Real Betis Balompié. La voluntad de servicio a la comunidad, la lucha por la igualdad y por la cultura en nuestra provincia son una constante en nuestro ADN e intentamos no defraudar a los que nos precedieron. Algunos están con nosotros esta tarde. Desde el equipo directivo queremos agradecer al claustro su apoyo en la iniciativa de este reconocimiento, que no es baladí, puesto que nos emplaza a un futuro de colaboración y amistad que será muy provechoso para nuestro alumnado y para nosotros como docentes. Agradezco muy sinceramente a don José Luis su predisposición a formar parte de la historia de nuestro centro y de nuestra familia. Reconocemos a la persona por encima del actor, director o académico de la Real Academia de la Lengua, aunque si nos atenemos a la etimología de la palabra persona, por ahí Menchu y Joaquín me pueden corregir, el prosopon griego designa a la máscara que usaban los actores en el teatro. Por tanto, en el caso de nuestro invitado, esta persona recorre todos los matices de la palabra. Y está en uso de ella, a partir de ahora, don David González, secretario del centro. Muchas gracias. En la ciudad de Huelva, a 14 de diciembre de 2023, reunido el claustro de profesores y profesoras de Lies la Rábida, en sesión ordinaria, bajo la presidencia del señor director, don Juan Antonio Moreno Caro, se aprueba por unanimidad nombrar a don José Luis Gómez García como miembro honorífico del claustro de Lies la Rábida. Firmado el señor director, Juan Antonio Moreno Caro, el secretario, David González.
tiene la palabra don Juan Luis Villegas Varela, jefe de estudios conferencia. Quod fere totus muntus exercer instrionem, de Gaius Petronius Arbiter attribuitur, es que casi todo el mundo ejerce de actor. Se atribuye a Petronio la frase. Por mortalium vita omnis quid aliud est, quam fabulam quaepiam, in qua aliis obtecti personis procedunt, agumque suas quisque partes, donec corabus educat e proscenit. Morias encomium es el elogio a la estulticia de Erasmo de Rotterdam, que dice: así pues, ¿qué otra cosa es la vida de los mortales más que una comedia como cualquier otra, en la que cada cual sale cubierto con máscara a representar su propio papel hasta que el director les manda salir de escena? All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. And one man in his time plays many parts. His acts in 7 ages. Todo el mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres menos actores tienen sus salidas y sus entradas, y en su tiempo un hombre interpreta muchos papeles, sus actos siendo 7 edades. Es el célebre monólogo de Como gustéis, As You Like It, de William Shakespeare, en el acto segundo, escena 7. Señor director del instituto, equipo directivo, compañeros del claustro, profesores actuales y de años anteriores, personal del centro presente en el acto, amigos todos, José Luis, me cumple hacer la laudatio de bienvenida al claustro a don José Luis Gómez, y me he atrevido a introducir mis palabras con citas que conducen al tema del Teatrum Mundi, fundamental en Calderón, uno de los autores predilectos y más representados por el compañero que se incorpora al claustro. La apariencia, el sueño, la sombra, la sustitución como forma de acceder al conocimiento de la realidad que existe. Ad umbrata quidem omnia, sedae fabula non aliteragitur. Todo es simulado, ciertamente, pero la comedia no se representa de otro modo. O como Segismundo expresa en Sueño: salga la anchurosa plaza del gran teatro del mundo este valor sin segundo. Dudo que nadie como él conozca de forma tan íntima la obra de Calderón. Por un lado, hace muchos años que interiorizó el texto hasta el nivel de máxima erudición. Por otro, su exquisita técnica le ha llevado a conocerlo en la microgestualidad prosódica, es decir, hasta la hondura de las finísimas instrucciones que sus neuronas transmiten a cada órgano del aparato fonador, desde el diafragma hasta los labios, y que hacen que se produzca como una nueva realidad emergente el más sublime de los enunciados dramáticos en nuestro idioma. Comienza este repaso cuando los rieles de la actividad familiar conducen al joven José Luis a la Escuela Nacional de Hostelería, una vez finalizada la enseñanza secundaria. Como hijo bueno que siempre fue, se despidió de sus amigos del grupo de Santa Fe, dispuesto a emprender y completar ese camino. Finalizó los estudios de práctica en un restaurante de París, justo frente al Teatro de Odeón, donde servía cafés a Sartre, a Camus y a Madame Gallimard. A esta última con menos fortuna, que lo cuente si le apetece luego. Comienza a aprender alemán por su cuenta y meses más tarde decide proseguir su estudio en Frankfurt. Pero la vida deja cepos escondidos donde menos se sospecha, y en esa ciudad aguardaba el cepo que habría de morder su tobillo. En esta ciudad asiste a una representación de Wexek de Georg Büchner en un montaje del mítico Erwin Piscator, y poco después, casi fortuitamente, presencia una actuación del mimo Sami Molho. Se rearma tras la impresión que le produce y se atreve a preguntar al israelí cómo y dónde podía aprender su arte. Este le sugiere que asistiera a la Westfälische Schauspielschule en Bochum, para cuyo examen de ingreso necesita aprender muy a fondo el idioma. Es posible que más esfuerzo que el de dominar las complejidades y longitudes de la morfosintaxis germana le supusiera decir a sus padres que no veía claro el futuro al que sus estudios le estaban conduciendo y que prefería concentrar esfuerzos en llegar a ganarse la vida como actor. Solo él recordará las conversaciones, pero de este periodo queda una frase paterna que habría de seguirle toda su vida: tú no te arrugues nunca, Pepe Luis.
Y ya vemos que nunca se arrugó. Nuestro compañero finaliza allí todos los cursos, consigue un acervo equiparable al más culto de los hablantes nativos del alemán y empieza a conseguir trabajo inmediatamente. Antes de entrar en los circuitos municipales y estatales, decide proseguir su formación en París, donde es discípulo del mismísimo Jacques Lecoq, de quien busca incorporar un componente más firme a su movimiento. A partir de este punto, literalmente no para. Dedica varios años a revolucionar paradigmas del teatro de mimo con espectáculos de creación propia que interpreta en los más importantes festivales internacionales de Europa y a proseguir su formación bajo el magisterio de Jerzy Grotowski en Wrocław. Regresa a España en 1971 para producir, dirigir e interpretar Informe para una academia de Kafka, y el pupilo quiere ser tutor y caspa de su compañero de generación y premio Nobel, Peter Handke. La lección de estas obras ya anuncia la fascinación y quizá la perplejidad que le acompaña hasta hoy mismo por el hecho lingüístico. Pasea estos montajes por Hispanoamérica. De este periodo de su vida destaca también su memorable interpretación de La resistible ascensión de Arturo Ui, de Bertolt Brecht, bajo la dirección de Peter Fitzig. El productor Elías Querejeta repara en él y lo escoge para dar persona al protagonista del guión, que coescribe con Emilio Martínez Lázaro y Ricardo Franco. Como el propio José Luis dice, en esos años a Elías Querejeta no se le decía que no, se estaba, él decía y punto. El estremecedor trabajo suyo en Pascual Duarte le valió el Gran Prix del Festival de Cannes al mejor actor. No fue su primer gran trabajo reconocido, pero sí el momento en el que todo el mundo se enteró de lo que valía este actor que había salido de este rincón del Atlántico. Su ansia por aprender de los grandes maestros lo lleva a Nueva York para proseguir su formación con Lee Strasberg. A su regreso, toma el relevo de Adolfo Marsillac y junto a Nuria Esper y Ramón Tamayo se hace cargo de la dirección del Centro Dramático Nacional, que se inaugura con su montaje de una obra arriesgada, Bodas que fueron famosas del Pingazo y la Fandanga, de José María Rodríguez Méndez, estrenado en el Teatro Español el 21 de noviembre de 1978. De este periodo destacan también La Vedada de Carló, con texto original de Manuel Azaña. A continuación, lleva a cabo sus memorables propuestas de La vida, sueño y Absalón, y con ella resuelve para siempre el debate pendiente durante siglos sobre cómo ha de decirse el verso en lengua castellana. Protagonista del mito de Edipo Rey, dirigido por Stavros Dofexis, Juicio al padre de Kafka y de nuevo para el Centro Dramático Nacional, Hamlet, bajo la dirección de José Carlos Plaza. En estos años también expondrá el dramatismo sordo de la palabra de Lorca en su producción de Bodas de Sangre, que también dirige. Presenta a Carmela y López de Aguirre Traidor, de Sanchís Sinisterra, y Azaña, Una pasión española, a partir de escritos del propio político republicano. De nuevo, la potencia del verbo de Calderón le lleva en 1992 a asumir la dirección de La vida del sueño, La vie des songes, en el Teatro del Odéon de París, precisamente el que estaba enfrente al restaurante del restaurante de su juventud, al que supongo que vuelve, solo que esta vez con otro rango. Y ya que le pilla por allí, acuerda dirigir Carmen en la Ópera de la Bastilla. Sin embargo, renuncia a nuevos proyectos cuando se le propone hacerse cargo de un sueño ideal. No sé si la más querida de sus atenciones profesionales: crear, gestionar y dirigir la Abadía, el teatro al que define su interior de una sombra de azul hasta entonces sin nombre, pues se llama Azul Abadía, que se inaugura en 1925 y al cual permanece vinculado. En esta institución, concebida también como centro de formación del mundo teatral, desarrolla hasta como director de escena, actor y enseñante un gran número de trabajos de tal brillantez que resultaría imposible destacar ninguno de ellos sin ser justo con el resto. En 2008 dirige la ópera Simón Bocanegra de Berlín en el Gran Teatro del Liceo y Gran Teatro de Ginebra. El poeta Blas Otero se refirió al cine como un río pero retratado. Un río que a ratos hace reír y a ratos no hace más que moverse, y entonces la imaginación se sumerge en sí misma, esto es, en la secuencia de la película paradigmática. Igual que ese río, fluye también la extensa y meritoria carrera cinematográfica de José Luis, que trabaja con directores como Armiñán, Bollaín, Brasó, Camino, Chávarri, Gutiérrez Aragón, de la Iglesia, Pilar Miró, Saura Suárez y tantos otros.
Dentro de sus intervenciones de cine más recientes se puede nombrar El séptimo día de Carlos Saura, Hormigas en la boca de Mariano Barroso, La buena voz de Antonio Cuadri, Goya's Lost de Milos Forman, Teresa, el cuerpo de Cristo de Ray Lorica, Los abrazos rotos y La piel que habito de Pedro Almodóvar, Todo lo que tú quieras de Chero Maña, La del viento, Manuel Mechado. Muchísimo. Nuestro compañero encarnó aquello que cualquiera de nosotros podía haber sido cuando dio forma a Leandro, el albañil parado metido al atracador incompetente en la estanquera de Vallecas. El 1 de diciembre de 2011 es elegido miembro del número de la Real Academia Española, tomando posesión del sillón Z el 26 de enero de 2014, con un discurso titulado Breviario de Teatro para Espectadores Activos, siendo respondido en nombre de la corporación por Pablo Cebrián. En 2011 participa en la presentación de Fonética y Fonología, tercer volumen de la Nueva Gramática de la Lengua Española, acto en el que lee el poema de Francisco de Quevedo, Amor constante más allá de la muerte. Pone asimismo voz al vídeo institucional del nuevo portal de la RAE, estrenando el 6º Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en Panamá en 2013. Con motivo del tricentenario de la RAE, dirige en 2014 el proyecto teatral más ambicioso desde el punto de vista lingüístico que se ha llevado a cabo nunca en nuestro país, Cómicos de la Lengua, con la participación de miembros de la RAE y destacados actores, cuyo propósito es la creación de una antología oral de autores y obras significativos de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XX inclusive. En 2014 representa Diario de un poeta recién casado, de Juan Ramón Jiménez, y en 2015 lee el último capítulo del Quijote en la clausura del tercer centenario de la RAE. En abril de 2016 se estrena en el Teatro de la Comedia de Madrid su montaje Celestina, en el que interpreta la famosa alcahueta de Fernando de Rojas. En 2017 lee en el Palacio Real el último capítulo del Quijote en la clausura del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. En 2017 la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez le distingue en reconocimiento por su trabajo en la divulgación de la obra del escritor, Premio Nobel de Literatura y antiguo alumno de este centro. Bajo el auspicio de la RAE, este mismo año dirige el proyecto cultural La Lengua Navega América, otro hijo querido. La iniciativa busca difundir en el ámbito cultural de la sociedad en la que se inserta en el valor de la lengua española que desde tierras onubenses se ha extendido a toda América. En 2019 interpreta el poema del Cid en la ceremonia de apertura del 16º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española y consigue que el más precioso texto de nuestra literatura medieval vuelva a ser palabra inesperada y viva. Su último trabajo, Vuelan palomas, arte de sermones para tiempos inciertos, ha sido estrenado en octubre de 2023. Es la propuesta más perfecta de dicción en lengua castellana que se puede encontrar sobre un escenario en la actualidad. Hace ya años que el término cómico, referido al menester del actor, al arte de Cespis y su guión, perdió cualquier connotación derogatoria en castellano y hoy se luce como una chapa de honor. Esta tarde quisiera proponer la acepción más limpia de otro vocablo de nuestra lengua para designar el oficio con el que ha ganado el sustento y la fama nuestro protagonista, histrión, que tiene un bien sonante femenino, histrioniza. La palabra ha derivado bastante tal cual desde la lengua latina y si hacemos caso de Tito Livio, su origen es etrusco. Según el historiador, en torno al año 364 antes de nuestra era, Roma fue asolada por una plaga. Parece ser que se compusieron himnos para funciones religiosas dirigidas a ganarse el favor de los dioses. Pero la música y los cantos, en lugar de convocar a la devoción de los jóvenes, movía a estos a los más soeces cachondeos, acabando las procesiones como dicen que acabó una vez Rosario de la Aurora. Y como el asunto principal de la salud pública no mejoraba, los que mandaban acordaron traer una pareja de mimos y bailarines de la vecina Etruria. Se contó que la elegancia de estos y su agilidad y buen oficio fascinaron a los dioses y a los romanos por igual, y que los contagios cesaron. Así que no los dejaron volver a su casa, sino que los trataron bien, a fin de que no tuvieran que retornar a su oficio de barqueros, histrio en etrusco, para completar sus partos e ingresos como danzantes al son de la flauta. De ellos se dijo que tuvieron éxito, ganaron dinero y crearon escuelas, llegando a hacer representaciones incluso al estilo griego. Aún así, los muchos que se dedicaron al quehacer de estos histriones, adelante, no pudieron obtener nunca la ciudadanía romana y jamás fueron bien aceptados por la población de Roma. Al igual que estos antiguos bailarines etruscos, el histrión que hoy nos acompaña
adquirió las sutilezas del movimiento teatral más allá de nuestras fronteras y a su regreso, viendo el panorama que presentaba la formación escénica en nuestro país, se quedó y puso buena parte de su inagotable energía en el empeño de transmitir cuanto sabía y cuanto iba aprendiendo, que eso es lo que hace un buen profesor. Desde múltiples instancias, muy especialmente el Teatro La Abadía y la RAE, ha trabajado para expandir desde dentro la educación de los desempeñadores de tareas teatrales. Así, José Luis Gómez ha desarrollado una valiosa tarea docente como educador de generaciones de gente de teatro con especial énfasis en la dicción precisa del idioma. Supongo que inculca a sus alumnos que la perfección es una asíntota. Se tiende a ella ad infinitum. Concluyo, compañeros, proponiendo que al menos para nosotros el claustro de Elías Larrabida no sea como el de cualquier otro instituto. Por este órgano docente han pasado un torrente de profesores y catedráticos insignes y es nuestro deber moral pugnar por alcanzar su talla académica. Es preciso que asumamos que somos ocupantes transitorios del mismo claustro que enseñó, examinó y calificó a Antonio Arroba, a Juan Ramón Jiménez, a Ignacio Sánchez Mejía, a Juan Antonio Pérez Mercader, que son varios, hay tantos y tantos más. Trabajemos pues a diario, incluso desde la jubilación, para que al mirarnos al espejo consigamos encontrar un reflejo similar al de aquellos viejos profesores. La visita de José Luis Gómez ha de animarnos a que con su ejemplo de excelencia en el trabajo demandemos el máximo de nosotros, porque solo así lograremos que nuestros alumnos sean conscientes de hasta dónde pueden llegar si dejan de lado el miedo y ponen el empeño y el esfuerzo que requiere el aprendizaje de todo lo que es necesario antes de avanzar cada siguiente paso en su desarrollo. Hoy, José Luis, este claustro de profesores te da las gracias por tus enseñanzas y por tu ejemplo, las gracias por tu voz y por tu gesto, las gracias por el amor y por el respeto a los textos en la lengua en la que aprendimos a entender. Las gracias por ser profesor en tantas áreas, las gracias por tu pasión por el sonido del español de aquí y el de más allá del océano de Huelva. Las gracias, en definitiva, por enseñar subido a unas tablas el sueño que es la existencia y todo lo que más importa en la vida. Bienvenido a este claustro tuyo del Instituto de Educación Secundaria La Rabia de Huelva. En esta ciudad viste la luz y en estos muros tienes también tu sitio, compañero de aquí. Ahora todo es diferente, me dijeron en Trujillo que ahora todo es diferente, van a repartir las tierras entre muchísima gente. Hay dos mujeres muy guapas en la vida de Pascual, hay dos mujeres muy guapas en la vida de Pascual. ¿Cómo te voy a decir que no? Si no sé lo que me quieres decir. ¿Tú crees que yo valdría como actriz? ¿Lo dices en serio? Sí, lo digo en serio. Lo he pensado mucho. A mí me da igual, me das un papel de estos de una persona que entra y que sale y ya está, pero quiero ser actriz. Eso nunca se sabe, pero... Nos ha jodido. La gimnasia la han dado desde los 14 años. ¿Usted cómo lo ve? Tú eres un trabajador y además honrado. ¿Cómo te puedes dejar arrastrar por un golfillo como ese? Yo qué sé. Regando las flores hay una monjita que como ¿Nada? tiene carita. ¿Eso es lo que tú eres, nada? Pues un bicho como este casi te dejo tuerto. Si no eres capaz de matar a los que te hacen daño, entonces no vales nada. A eso, hermana. A eso.
Decía mi buen padre que hay que desconfiar de quienes se autoensalzan. Pues bien, al saber ayer cuántos y sobre todo quiénes han estudiado o pasado por este instituto, me sentí como un enano. Yo estudié en el francés, la École Molière, no muy lejos de aquí, de la cual fui expulsado. ¿Me permiten que lo cuente? Mi padre era hostelero. Poseía una pensión modesta, pero muy grande y exitosa, en la calle de las Bocas, entonces General Sanjurjo, de infausta memoria. En ella se alojaban con frecuencia viajantes de libros, que le endosaban colecciones de los mismos y hasta enciclopedias. Mi padre no era muy lector, que digamos, al sumo del Reader's Digest, y en aquellos años posteriores a la gloriosa cruzada, pocos tras el término de la Segunda Guerra Mundial, yo me enfrasqué leyendo un engendro llamado Universitas, donde se alababa con ditirambos la guerra relámpago de los tanques nazis contra las tropas francesas, la ocupación de París y hasta su minado para destruir la ciudad tras el previsible repliego nazi. Yo, que tenía mis diferencias con la disciplina del francés, me pareció la ocasión más que bienvenida y realicé una pintada en alguno de los muros del francés con el texto «Que se fit-il de la ligne Maginot?» ¿Qué se hizo de la ligne Maginot? Se indagó quién había podido ser el autor de la pintada y se supo que había sido yo. Y Madame, la directora, nos convocó a mi padre y a mí y nos dijo más o menos: José Luis es un chico normalmente inteligente y alcanzará a desenvolverse en la vida, pero no puede seguir aquí. Y me expulsó. Mi padre no acertó a entender la travesura y como castigo me envió a los salesianos de Utrera. Religioso también, pero estricto y rigorista, donde tras cada recreo teníamos que hacer el saludo de Vox y gritar ¡Viva España! Eran tiempos menos amables que los nuestros. Decía don Miguel de Unamuno, refiriéndose a los canarios, don Miguel estuvo exiliado en la isla de Fuerteventura tras el golpe de Primo de Rivera. Decía de los canarios que tenían soñarrea. Y eso me siento yo tentado a decir de mis paisanos, aunque más me valdría hacerlo de sus munícipes, que no acertaron a hacer de esta ciudad una culta y deleitosa, pese a Cristóbal Colón, La Rábida, Palos de Moguer y otras zarandajas. Todos esos sucesos de la historia ocurrieron por voluntad mayor y a pesar de nuestro. Y sin embargo, pese a haber conocido muchas otras ciudades del mundo, vuelvo a esta una y otra vez. ¿Por qué?
porque aquí nací. Aquí aprendí de mis padres el amor y la ternura. Aquí viven mis amigos, que son mi familia, de los que ya van quedando pocos. ¿Por qué vuelvo a Huelva una y otra vez? Porque está emplazada en la desembocadura de dos ríos extraordinarios que van a dar a la mar, que es el Río, y desde donde se llega a América, con la que han soñado tantos. ¿Por qué vuelvo a Huelva una y otra vez? Porque mis paisanos son gente sencilla y afectuosa, que no pretenden que su ciudad sea lo mejor del mundo. ¿Por qué? Reitero, porque a pesar de haber dedicado mi vida a emitir las palabras de nuestra lengua, el español, esculpiendo vocales y consonantes, al llegar aquí sin comerlo ni beberlo, como por arte de birli y birloque, a los pocos días hablo con acento de esta tierra. ¿Por qué? Porque sí. Decía al comienzo de esta alocución que me siento como un enano al saber cuántos han estudiado y quiénes o pasado por estas aulas. Ni siquiera oso pronunciar sus nombres por temor a mancillarlos, pero percibo su presencia. Siento su compañía espectral y amistosa y les rindo tributo. Mi gratitud por este honor y por esta muestra de cariño. Aunque un claustro extraordinario no tiene esa última parte que son sugerencias y preguntas, sí queremos abrir un turno de palabras si queréis comentar algo. Si alguien quiere. Yo no tengo más que decir. Cerrando la sesión, muchísimas gracias.